Según un reciente estudio de la Universidad de California, las aves que viven cerca de grandes autopistas están presentando signos de estrés crónico debido al ruido producido en esos lugares. Estrés crónico. Las aves que habitan cerca de autopistas o extracciones de petróleo y gas son diagnosticadas con estrés crónico, según un estudio de la Universidad de Colorado, el Politécnico de California y el Museo Natural de Historia de Florida. Según el autor principal Nathan Clates, el estrés afecta significativamente las hormonas de las aves y su estado físico. Los investigadores y ornitólogos realizaron los estudios en 3 especies de aves: el azulejo de garganta azul, el azulejo de las montañas y los papamoscas cenizos, que habitan en Nuevo México y Estados Unidos. Pudo observarse que las aves que anidaban en áreas ruidosas tenían niveles altos de una hormona del estrés llamada corticosterona. Clinton Francis, coautor de la investigación, indicó que en el estudio quedó demostrado que la desregulación debida al ruido tiene consecuencias reproductivas. Francis afirmó que otros estudios han demostrado que algunas especies de aves abandonan las áreas ruidosas para lograr anidar de forma segura en otras regiones más calmadas y que no les afecte. Y para profundizar en este tema, hemos contactado en Miami, Estados Unidos, a Rob Gurinalgi, investigador del instituto realizado por el Departamento de Historia Natural y el Museo de Historia Natural de Florida. Según este estudio, las aves que habitan cerca de autopistas o extracciones de petróleo y gas son diagnosticadas con estrés crónico. ¿Cómo puede llegarse a esta conclusión? Bienvenido aquí a Clímax. Hola Harriet, es un placer estar acá y bueno Harriet, nosotros trabajamos en la medición del estrés en aves cerca a los pozos petroleros hallados en el sureste. Lo que pudimos hacer fue recrear un experimento natural donde ubicamos, digamos, nidos y cajas cerca a áreas expuestas a estos hoyos petroleros, bueno, ruidosos, ¿no? Resulta que algunas de esas explotaciones están encendidas y algunas son mantenidas apagadas, entonces había un buen sistema para determinar exactamente el efecto del ruido en el estrés de las aves y en la salud de las aves. Y bueno, los compresores de gas son bastante ruidosos. Si uno está cerca, suena como si uno se sentara cerca de un avión, bueno, en el tarmac. Entonces, son ambientes muy ruidosos, cercanos, y el ruido, digamos, es mucho menos cuando uno se aleja de esos compresores de gas, y por eso pudimos usar esto como experimento para entender cómo las aves respondían al estrés y cómo respondían al ruido. Y bueno, cómo terminó su salud, ¿no? ¿Qué consecuencias justamente directas tiene en las aves esta hormona del estrés? Sí, mira, descubrimos algo bastante inusual. Ha habido mucho trabajo en la conservación, la fisiología, observar el impacto del estrés crónico en animales. Y lo que uno espera encontrar usualmente es la corticosterona, la hormona liberada bajo condiciones de estrés. Digamos, uno espera que aumente, que haya un incremento. Y de hecho encontramos que las aves muestran un nivel menor base de corticosterona, que es la hormona que se mueve en el sistema la mayoría del tiempo. Y entendimos que cuando estaban expuestos a un estrés inmediato, había un incremento agudo en la respuesta de corticosterona, pero creemos que significa simplemente que las aves están muy poco reguladas por el impacto del ruido. Y esta respuesta más baja refleja una incapacidad de, digamos, manejar este estrés crónico. La respuesta, de hecho, es mucho más baja debido a esta pobre regulación frente a este estresante crónico, y este resultado es bastante común, de hecho, en los estudios humanos y la psicología. La gente que sobrevive a estrés postraumático y este tipo de desórdenes, creo que tenemos una muy buena evidencia de que las aves son
son impactadas negativamente frente a su respuesta del estrés por este ruido crónico. La contaminación acústica provocada por la actividad humana es dañina para la vida silvestre, como dicen ustedes en sus estudios. ¿Qué acciones entonces deberían realizarse para reducir precisamente ese daño generado? Bueno, Harriet, es una muy buena pregunta y cada vez estamos incrementando nuestra huella en términos de ruido producido por la industria, que no se va a ir, que va a empeorar. Si uno mira mapas de ruido en todas las Américas, estos niveles se están incrementando cada vez. Bueno, son cantidades que van a tener cada vez más impacto en la vida natural y en la felicidad humana. También tenemos impactos por el ruido. Tenemos una estructura física y una respuesta similar al estrés, muy similar a la de los animales. Creo que este estudio señala eso, a estar consciente de las consecuencias del ruido crónico en términos de todos los animales, incluyendo a los humanos y a sus respuestas del estrés. Para nosotros es una llamada a despertar, a considerar el ruido como una polución más, como una perturbación al ambiente. Ciertamente no es la única, pero es realmente importante estar pensando en ella cuando intentamos conservar la tierra, tomar decisiones sobre cómo manejamos los hábitats pristinos. Son primariamente los que serían más normales, donde hay ruidos en el medio ambiente, pero no están en un volumen alto, no son consistentes como estamos viendo aquí en estos sistemas que hemos observado. Profesor Rob Guralnick, investigador del estudio realizado por el Departamento de Historia Natural y el Museo de Historia de Florida, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. Muchas gracias, Harriet. Contaminación convertida en comida. Este proceso consiste en tomar un grupo de microorganismos parecidos al Lactobacillus y almacenarlos en un bioreactor con agua y electricidad. La electricidad hace que el agua divida sus componentes químicos y así poder fijar más adelante el CO2. Después de esto son añadidos alrededor de 18 elementos químicos y es obtenido un producto con 50% de proteína y sabor similar al tofu. El objetivo de esta iniciativa es combatir el hambre mundial y mejorar la salud del planeta y sus habitantes. Aunque actualmente este proceso genera 1 gramo de proteína en 15 días, expertos esperan que en 5 años puedan producirse alrededor de 1 millón de kilos de proteína. Un alarmante estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza en España señala que el bisón europeo podría desaparecer en los próximos años. Bisón europeo. Un reciente informe llamado El bisón europeo desaparece delante de nuestros ojos advierte que de no tomarse medidas urgentes que reviertan la tendencia actual, los cálculos hablan de una disminución considerable de la especie que podría desatar su extinción entre 5 y 7 años. Los conservacionistas creen que ya desapareció el 90% de su área de distribución original. Es por eso que hoy en día, España, junto al delta del Danubio y pequeñas poblaciones aisladas de Rusia, son uno de los últimos reductos para la especie. Estiman que quedan solamente 500 ejemplares y que han perdido más de 1/3 de su hábitat original, que los ubica en la máxima categoría de amenaza. El organismo internacional Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza clasificó en el año 2011 al bisón en la lista roja de especies amenazadas bajo la categoría de en peligro crítico de extinción. Los bisones son animalitos de tamaño pequeño, viven cerca de los ríos, es poco conocido, es además un indicador de salud de los ríos donde vive. De hecho, otra de las grandes amenazas para la especie es la pérdida y degradación de su hábitat, debido al mal estado de conservación de esas reservas hídricas.